Continuamos con los tops de series, y en esta ocasión hablaremos de series infames debido a las cosas perturbadoras e ilegales en las que sus creadores fueron descubiertos participando. Saquen el cloro, que esto se va a poner turbio. Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Rick y Morty. Detrás de esta famosa serie sobre un científico y su nieto, tenemos a dos personas muy importantes, Dan Harmon y Justin Roiland, co-creadores de Rick y Morty. Empezando con Dan Harmon, no sabemos bien cómo catalogar lo que estamos a punto de decir, pero digamos que, al menos hace un tiempo, Dan tenía una extraña fijación por las violaciones. Sí, empezamos fuerte. Pero, ¿a qué nos referimos? Bueno, tenemos al menos dos cosas referentes a este tema que fueron muy mal vistas por el público. Yéndonos al 2013, en su podcast Harmontown, habló de cómo vio la cuarta temporada de su serie Community, en la cual no había participado debido a su despido en la tercera temporada, y por ende le pareció muy mala. Fue la forma en la que se expresó y las palabras que decidió utilizar para esto que desataron la polémica, y es que Dan comparó ver los 3 episodios de la temporada con ser sujetado y ver cómo violan a tu familia en la playa. Posteriormente decidió hacer una extensa disculpa por medio de Tumblr, donde reconoce su error y se arrepiente por no pensar en que podría haber herido a ciertas personas con estas palabras, prometiendo que no volverá a suceder. Lo curioso de todo esto es que parece que este tipo de chistes han sido de sus favoritos desde hace años todavía más atrás. Resulta que en 2009, Dan había hecho un piloto llamado Daryl, parodiando a la serie Dexter, solo que aquí trata de un terapeuta que viola a sus víctimas para evitar que se conviertan en asesinos seriales. ¿Qué chingados? No entraremos en detalles por obvias razones, pero si esa descripción no fuera lo suficientemente turbia, resulta que el mismo Dan es el protagonista, y la víctima del piloto es alguien, digamos, muy menor de edad. Es representado con un muñeco, pero eso no le quita lo turbio. Este infame piloto resurgió en 2013 por medio de 4chan y fue difundido en Reddit. No podía ser de otra manera. Fue entonces que Dan emitió un comunicado donde decía: rápidamente me di cuenta de que el contenido era demasiado desagradable y eliminé el video de inmediato. Nadie debería tener que ver lo que vieron, y por eso me disculpo sinceramente. Aún así, este contenido fue condenado por Adult Swim, quienes dijeron en un comunicado que el contenido ofensivo del video de Dan del 2009 que salió a la luz recientemente demuestra falta de criterio y no refleja el tipo de contenido que buscamos. Dan reconoció su error en aquel momento y se disculpó, entiende que no hay cabida para este tipo de contenido en Adult Swim. Ahora, en 2018, es acusado por Megan Gantz, guionista de Community, de haber sido acosada sexualmente por él y de haber abusado de su poder. Todo esto surgió gracias a un hilo en Twitter entre Harmon y Gantz. Lamentablemente dicho hilo no se puede ver en la actualidad, pero confiamos en la veracidad de la información dada en la página de Time. En consecuencia, Dan emitió una disculpa pública a través de su podcast. No podemos poner el clip completo ya que dura demasiado y el señor YouTube se molesta, pero en resumen, Dan explica que en el tiempo en el que trabajaba con Megan se sentía atraído por ella. Tenía comportamientos creepies, traicionando a su vez a su entonces novia, a la cual decidió terminar para declararle su amor a la guionista. Sin embargo, este fue rechazado y a raíz de eso, Dan decidió enseñarle una lección teniendo tratos crueles hacia ella. El metraje de 11 minutos finaliza con Dan dando una reflexión sobre lo mal que actuó en ese momento, mostrando una introspección a su comportamiento, prometiendo que esto no volverá a ocurrir, ofreciéndole disculpas a Megan y pidiendo que no la molesten. Aunque, como ya hemos visto, Dan suele disculparse sinceramente y prometiendo que nada volverá a ocurrir desde 2009. Aún así, estas disculpas fueron bien recibidas por la guionista y el tema quedó ahí. Todo esto nada más de Dan Harmon y en base a una investigación bastante rápida sobre él. Ahora toca hablar sobre Justin Roiland. En 2020, Justin fue acusado por una mujer anónima con la que salía en ese entonces de un delito grave de violencia doméstica y privación ilegal de la libertad por amenaza, violencia, fraude o engaño. Esto sucedió en enero de dicho año. Para octubre, Roiland se había declarado inocente y se esperaba que se pudiera limpiar su nombre para avanzar lo más rápido posible. Fue entonces que en 2023 se retiraron oficialmente los cargos debido a una falta de evidencia suficiente más allá de una duda razonable.
según dijo una portavoz del fiscal del distrito del condado de Orange, California. En respuesta a esto, Roiland tuiteó un comunicado con la palabra justicia, donde expresa cómo, a pesar de que se siente aliviado de que este proceso legal haya terminado, aún está conmocionado por las mentiras que se dijeron sobre él y de cómo mucha gente creyó en ellas ciegamente, finalizando con que espera seguir con sus proyectos mientras va limpiando su nombre. Bueno, pues parece que este fue un final feliz, ¿no? Pues no, resulta que apenas 6 meses después, mientras Roiland limpiaba su nombre, es acusado de agresión sexual y grooming. En casi todos los casos, Roiland y las víctimas, que en ese entonces eran menores de edad, hablaron a través de aplicaciones de citas o redes sociales donde Roiland aprovechaba su papel en Rick y Morty para hablar con fans. Según la página Rolling Stone, Justin se refería a ellas como carnada de cárcel, y en el momento en el que cumplían la mayoría de edad, cambiaba la conversación a una de carácter sexual. Una de las acusaciones más contundentes fue hecha por una chica que en ese entonces tenía 20 años, quien contactó con Roiland por medio de Tinder. Ambos salieron de copas y al momento de regresar al hotel de Roiland, él le pidió que tuvieran contacto sexual, pero la chica se negó, por lo que Roiland la forzó a hacerlo. Y así como este, hay testimonios de más chicas, tantos que hasta podríamos hacer un video hablando solo de Justin. No entraremos en detalles de todo esto porque el video sería muy extenso, pero si les interesa la noticia la pueden encontrar más completa y detallada en la página de NBC News. Al final, debido a esas polémicas, tanto Adult Swim como Disney's 20th Television Animation decidieron cortar lazos con él y recastear sus papeles en Rick y Morty, y Roiland tuvo que renunciar a su estudio de videojuegos Squanch Games. The Loud House. Esta fue una de las series más queridas de Nickelodeon en los últimos años, por lo que el saber la razón del por qué Chris Savino fue despedido de su propia serie decepcionó a más de un fan. Todo esto se remonta a 2017, cuando Nickelodeon decidió suspender al creador de The Loud House debido a extensas acusaciones de acoso sexual por parte de empleadas del canal. Alrededor de una docena de mujeres acusaron a Savino de comportamiento inapropiado que iba desde insinuaciones sexuales no deseadas hasta amenazas de incluirlas en la lista negra de la industria al terminar relaciones con compañeras de trabajo. Una de las acusadoras anónimas cuenta cómo años antes, cuando Savino dirigía a Kick Buttowski, este le hablaba por medio de mensajes. Al inicio no hubo nada raro, sin embargo, repentinamente Savino comenzó a comportarse de una manera muy inapropiada, pidiéndole fotos sin ropa, mandándole fotos de sus partes privadas y contándole cómo se autocomplacía. Luego Savino se dedicó a acosarla durante años, actuando de manera celosa con ella cuando visitaba amigos de trabajo, ofreciéndole trabajos a cambio de hacer cosas inapropiadas con él y diciéndole que tenía una relación abierta con su esposa, pero al final ella no aceptó nada de eso. Y esto pasó antes de que The Loud House siquiera existiera, lo que nos sugiere que Savino estuvo haciendo este tipo de cosas desde hace mucho tiempo y a muchas mujeres que trabajaban dentro de la industria. Eventualmente, un portavoz de Nickelodeon emitió un comunicado donde confirma el despido de Chris Savino debido a sus conductas inapropiadas, aclarando que la serie iba a continuar con la producción de su tercera temporada sin él. Este caso es bastante extenso, por lo que en este video tuvimos que resumirlo, pero si les gustaría seguir con esta historia, les recomendamos ver nuestro video de Nickelodeon, La Cloaca de la Animación, donde además de cubrir casos de Chris Savino, abordamos también los relacionados con gente como Butch Hartman y Dan Schneider. Y es que, lamentablemente, en esta industria abundan este tipo de casos. Tan es así que más de 200 mujeres involucradas en la industria de la animación hicieron una carta abierta exigiendo a grandes estudios que pongan fin al acoso, en parte como una respuesta al caso de Savino. Y por su parte, Sima Sargami, presidenta del grupo Nickelodeon, emitió un comunicado tras el despido de Savino, reafirmando el compromiso no negociable de la cadena con establecer un entorno de trabajo seguro y profesional en sus instalaciones. Ren y Stimpy. Creo que sabiendo la naturaleza de esta serie hace que, lamentablemente, no nos sorprendamos de que su creador haya sido acusado de ser un depredador de menores. Todos los casos de los que hemos hablado son horribles. Sin embargo, este en particular resulta especialmente triste, ya que trata de cómo un hombre se aprovechó de la inocencia, los sueños y el fanatismo de un par de adolescentes, para luego aprovecharse de ellas física y emocionalmente. En 2018, dos ex trabajadoras de Spumco, estudio de animación de John Kricfalusi, el creador de Ren y Stimpy, llamadas Robin Beard y Katie Rice, hablaron de cómo en los 90s vivieron experiencias muy similares donde el creador de Ren y Stimpy se aprovechó de que eran fans de su trabajo durante la infancia y adolescencia, les ofrecía trabajo y después las acosaba sexualmente. En 1994, cuando Beard tenía apenas 13 años, tenía el sueño de ser una dibujante profesional, pero como pertenecía a una familia muy humilde, veía este objetivo imposible de cumplir. Fue por eso que decidió mandar un video a Kricfalusi contándole sobre sus sueños e ilusiones. Sorprendentemente, él respondió,
primero con una carta donde le decía que tenía mucho talento, después le empezó a mandar cajas con juguetes y material para dibujar, para finalmente convertirse en amigos vía correo electrónico. Recordemos que estamos hablando de un hombre de 39 años entablando una amistad con una chica de 13. La relación comenzó a crecer. El hombre llegó a visitarla en el parque de casas rodante en el que ella vivía e incluso la llevó de viaje a Los Ángeles para mostrarle su estudio y hablar sobre el futuro que le esperaba ahí. Fue entonces que, en una habitación que daba a la piscina de Kricfalusi, la tocó inapropiadamente mientras ella yacía congelada sobre el suelo. Esto ocurrió cuando Bird tenía 16 años y Kricfalusi 42. Ella se terminó convirtiendo en su novia a esa edad. Empezó sus prácticas en Spomco y al cumplir los 17 años se mudó definitivamente con él. La relación era un secreto a voces dentro del estudio. Y también se sabía de historias de cómo Kricfalusi acosaba a sus artistas femeninas que incluían a adolescentes. Esto no era para nada un secreto. Incluso en sus trabajos se podía ver su fijación por chicas de esas edades, como Sody Pop, que según BuzzFeed News fue un personaje descrito por Howard Stern, locutor de radio que lo entrevistó, como una chica sexy de grandes tetas y bonitas piernas, a lo que Kricfalusi respondió con una sonrisa y también es menor de edad. Ok. En fin. Siguiendo con Bird, ella continuó dentro de la relación sin darse cuenta de la magnitud del problema. Declaró que simplemente se dejó llevar por todo el asunto, y que cuando era adolescente pensaba que tener relaciones sexuales con un hombre adulto era algo que debía hacer como mujer adulta. Lo que no sabía eran las cosas asquerosas que Kricfalusi hacía sobre ella. Hay muchas declaraciones de testigos que trabajaban en Spomco donde relatan cómo él tenía pilas de fotos íntimas de Bird, de ambos teniendo encuentros sexuales, e incluso se sabe de un dibujo que hizo de Bird que es tan gráfico que YouTube no nos permite describirlo. Pero solo diremos que involucra un perro. Cosas que John iba enseñando por ahí con orgullo. Finalmente la relación terminó en 2002 y Bird decidió abandonar la animación. Fue entonces que Kricfalusi fue por su otra víctima, Rice, a quien había conocido de la misma manera que a Bird y utilizó las mismas tácticas cuando era menor. Si bien entre ellos no hubo relaciones íntimas como pasó con Bird, Rice cuenta que él le mandaba cartas coquetas y recuerda cómo tuvieron varias llamadas telefónicas a altas horas de la noche, mientras Kricfalusi le pedía que dijera unas marranadas altamente explícitas que no podemos decir aquí, mientras él se autocomplacía del otro lado de la línea, aunque ella se rehusó a hacerlo. A pesar de que esto la dejó conmocionada, confiaba en él e incluso escribiría en su diario cómo este hombre de 40 años coqueteaba con ella, pero que no le veía problema, pues nunca había sido un pervertido, además de que era amable y le daba muchos consejos de dibujo. Es más, el mismo Kricfalusi cuenta en un DVD donde sale junto a Rice cómo asistió a su fiesta de 15 años. Rice logró su sueño y llegó a trabajar en Spomco, pero las vivencias desagradables fueron de mal en peor. Rice cuenta que Kricfalusi la esperaba en su sala para trabajar, pero que lo hacía desnudo, y que le decía que un amigo suyo le aconsejó que para atraparla tenía que violarla. Ante esto, a través de un abogado, Kricfalusi negó haberse expuesto así a Rice y que lo de la violación era solo una broma. No digas mamadas, Mary Jane. Finalmente, Rice decidió irse debido a todo esto, y también porque cuenta que llegó a encontrar CP en su computadora, cosa que una exnovia de él también confirmó, relatando cómo tenía imágenes de niñas de entre 12 y 14 años. Tratamos de resumir un poco este puesto porque, así como el anterior, es bastante extenso y está muy bien documentado, pero si quieren ver la información con más detalle, ya saben a qué video acudir. Mighty Magic Swords. Este es el caso más corto del video y con menos información, pero es el más reciente de todos e involucra un arresto. Kyle Carroza trabajó en varias series animadas, como Hora de Aventura, el reboot de Animaniacs, Pecesuelos, Fanboy y Chum Chum, Teen Titans Go, pero es más conocido por ser el creador de Magiespadas. Pues resulta que el 20 de junio del año pasado salió una noticia impactante. Kyle Carroza, creador de Magiespadas, arrestado por cargos de pornografía infantil. Aún a día de hoy no hay muchos detalles del caso, pero la información disponible dice que Carroza fue arrestado en Burbank, California, por 2 cargos de posesión de CP, según los registros de arresto del Departamento de Policía de Burbank. Esto dicho por la página USA Today. Y según Cartoon Brew, Carroza fue acusado bajo el Código Penal de California 311.11a, que es posesión de CP, y un cargo que es para individuos que, a sabiendas, están en posesión de al menos 12 videos o 600 imágenes de este material.
Luego, el 25 de julio del 2024, un animador que conocía a Kyle reveló que él estuvo 4 días en prisión y su sentencia fue 3 años de libertad condicional y fue registrado como delincuente sexual. Esta información proviene de los amigos de Nico que estuvieron en el juicio de Carroza. Esto llevó a que sus allegados se desligaran de él, como Luke Sienkowski, colega con el que trabajaba y tenía un podcast, y de FUMP, una página web donde Carroza compartía sus creaciones musicales, quienes decidieron removerlo de su lista de artistas, así como también a sus canciones. Hasta aquí dejamos este top perturbador. En los comentarios díganos qué les pareció y si les gustaría que hagamos una segunda parte. Todavía podemos hablar de la creadora de 12 Forever y el creador de Clarence. Déjanos en los comentarios qué otras series podrían formar parte de este top. Y en lo que se nos bajan las náuseas para hacer la segunda parte, acá les dejamos nuestros videos de series que pasaron sin pena ni gloria. Muchas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. ¡Adiós!